¿qué tal? Qué gusto, una nueva emisión de nuestras entrevistas con los expertos del turismo. En esta ocasión tenemos al doctor Maxim Keifer, un investigador que se ha especializado, bueno, él nos lo comentará, pero es uno de los investigadores que más ha profundizado en el tema de turismo rural, de turismo de comunidades rurales, turismo comunitario en lo general. Maxim, por favor, preséntate y coméntanos tu línea de investigación, si corrobora efectivamente esta apreciación que yo tengo del trabajo en el cual tú te desempeñas. Sí, claro. Hola, pues mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Maribel. Hola, Karina. Pues es un gusto estar acá hoy con ustedes. Y bueno, sí, efectivamente mi línea de investigación pues gira alrededor del turismo en ámbitos rurales, ¿no? Pues básicamente me he especializado en el análisis de pues, todos los procesos vinculados pues al desarrollo local sustentable de manera amplia, ¿no? Procesos sociales, culturales, económicos, ambientales, ¿no? Vinculados a distintas experiencias de desarrollo local en ámbitos rurales y, por supuesto, el tema del turismo pues toma mucha importancia en esos procesos de desarrollo local, comunitario y, por supuesto, en el análisis de las relaciones entre pues, la actividad turística y las sociedades rurales que pues, sostienen esta actividad turística en estos espacios, porque tiene pues, muchas características pues, muy interesantes de analizar, que también los hacen pues, diferentes de otras formas de gestión turística. Ya, muchas gracias. Me permito presentar también a Karina Pichardo Sánchez, que es la tesista de este proyecto de investigación, nos acompaña en este trabajo y le cedo el uso de la palabra para que nos haga favor de dirigir esta entrevista. Adelante, Karina. Gracias, doctora Maribel. Y gracias, doctor Maxim, por aceptar esta entrevista. Bueno, retomando lo que ya nos comentó sobre sus líneas de investigación, me permito pasar a la primera pregunta, que es, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos en el turismo en México a causa de la pandemia del COVID-19? Ok, bueno, pues miren, yo creo que lo primero que nos ha enseñado la pandemia es finalmente la poca resiliencia de la actividad turística, ¿no? Creo que otra vez lo que ha demostrado pues esta crisis a nivel mundial es que pues el turismo es una actividad muy expuesta a factores exógenos, ¿no? Digo, no es necesariamente algo pues muy nuevo, para la gente que estudia la actividad turística, pero a veces pues, nos olvidamos de esto, incluso los mismos actores de la actividad turística se olvidan de esto y pues por supuesto pues toda la gente que trabaja en el turismo pues es muy expuesta a pues estos factores externos, ¿no? O sea, pues ahora una crisis sanitaria, puede ser un huracán, bueno, muchos factores exógenos, ¿no? Entonces creo que a corto plazo, pues esta poca resiliencia sí es un impacto importante, por supuesto que siempre se recupera, ¿no? Y lo estamos viendo también ahora, pero pues siempre hay unos meses donde el impacto es muy importante y seguramente más que otros, o sea, hay muchos sectores impactados por estas crisis, pero creo que el turismo es pues una de las actividades más castigadas, ¿no? Por todo lo que ocurre en el mundo a nivel externo, ¿no? Creo que es muy importante para pensar en estos impactos hablar de escalas, ¿no? Porque por supuesto el impacto de estos tipos de crisis es muy distinto si hablamos del impacto a nivel individual, el impacto a nivel de un territorio, de un país, ¿no? Entonces también creo que tenemos que tener una reflexión enfocada, uno en las escalas y también en los territorios, porque por supuesto no es lo mismo pensar en el impacto del turismo en territorios ultra especializados en la actividad turística, ¿no? Por ejemplo, en los centros integralmente planificados, en Cancún,
en Baja California Sur, por ejemplo, etcétera, que en lugares donde la actividad turística, pues a lo mejor ocupa un lugar, preponderante, pero tal vez no tan preponderante como otros, ¿no? Entonces, pensar en escalas y pensar en territorios, ¿no? Porque creo que si no, pues la interpretación que hacemos puede ser como muy contradictoria según por la escala y el territorio, ¿no? Entonces, por supuesto, pues el impacto a nivel individual, humano, pues ha sido muy, muy importante, ¿no? Por supuesto, trayectorias de vida, pues afectadas, ¿no? Por la pandemia, básicamente, pues para todas las personas vinculadas con la actividad turística, ¿no? Yo voy a intentar como encajar un poco mi reflexión, pues, y referirme a lo que conozco, ¿no? Que es el turismo en el medio rural, porque pues esta interpretación, esta reflexión, pues en realidad sí es válida para el turismo en el medio rural, pero no necesariamente para otros tipos de actividades turísticas, ¿no? Entonces también pues va a ser importante pues siempre orientar la discusión hacia el turismo en el medio rural, ¿no? Y no para otro tipo de actividad turística, ¿no? ¿Y por qué hago la precisión? Porque la actividad turística en el medio rural responde a un modelo de gestión muy particular, ¿no? Que es un modelo de gestión colectivo, vinculado pues, a la vida comunitaria, a través de estructuras locales colectivas, que son cooperativas, los ejidos, comunidades agrarias. Y por supuesto que esto es un parteaguas importante para pensar en los impactos del turismo, porque no es lo mismo el impacto que va a tener esta actividad turística en un lugar en donde la actividad turística está manejada por un grupo de personas, una cooperativa, una comunidad, que para un lugar donde pues, toda la actividad turística es manejada por empresas, sean grandes o pequeñas, pero no es lo mismo, ¿no? Yo creo que justo en estos espacios rurales la pandemia pues ha mostrado, ahorita decía que el turismo, o sea, mostró que el turismo era poco resiliente, pero al contrario mostró que las comunidades vinculadas con el turismo sí eran las que eran resilientes, ¿no? Es decir, que el turismo como tal no lo es, pero la gente que finalmente, por lo menos en el medio rural, trabaja la actividad turística, sí, pues yo creo que ha sufrido menos, entre comillas, que en lugares en donde la actividad turística pues era como muy preponderante, ¿no? De hecho, muchas veces, ¿no? Decimos la gente que trabaja turismo en el medio rural que el turismo pues es una actividad económica complementaria, ¿no? Que vino a integrarse, a diversificar la economía campesina, ¿no? De hecho, es un marco de análisis pues muy usado, ¿no? Para analizar el turismo en el medio rural. Y me parece que la pandemia justo pues lo ha demostrado de cierta manera, ¿no? Que pues esta actividad turística sí seguía siendo una actividad económica dentro de otras actividades económicas, por supuesto más productivas, y esto ha permitido pues llevar la crisis de manera tal vez pues un poco más llevable que en otros territorios. Claro que puede haber casos particulares, hay casos de especialización en el turismo de comunidades rurales, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en Quintana Roo, por ejemplo, donde hay comunidades rurales ultra especializadas en la actividad turística, y también es una tendencia en algunos espacios rurales en donde pues desde hace ya 10, 15 años se ha documentado pues una pérdida de diversificación de actividades productivas y una especialización hacia actividades turísticas. Pero en términos generales, digamos que, y también por eso es importante hablar de escalas, porque si hablamos, por ejemplo, a escala de una comunidad, creo que el impacto ha sido como un poco más mitigado,
que si hablamos, por ejemplo, de una persona, individuo que pues trabajaba en el turismo, ¿no? Porque ahí pues el golpe fue pues muy fuerte. Cuando pensamos en una comunidad rural, por ejemplo, que sí parte de su actividad tenía que ver con el turismo, pero no toda la actividad económica, pues por supuesto que esto se ha mitigado, porque finalmente pues la gente seguía viviendo pues del campo, ¿no? De sus actividades productivas. En espacios costeros, pues de la pesca, en espacios pues más rurales, pues de la agricultura y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es una característica muy importante y por eso decía siempre como que no dejar de lado que estamos pensando en espacios rurales, porque este análisis no es válida en otros tipos de territorios, ¿no? Creo que otro elemento importante, otro impacto que ha tenido la crisis es en visibilizar redes de solidaridad, ¿no? Redes de ayuda mutua. Estas redes de solidaridad pues siempre han existido en el mundo rural, ¿no? La gente que estudia el turismo en el mundo rural pues no puede obviar todas estas redes de ayuda mutua que son las que sostienen la actividad turística, porque otra vez regresamos a la forma de gestión colectiva de la actividad turística, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando hablamos de organización colectiva, pues tenemos que hablar de acuerdos, de ayuda mutua, de redes de yo te cubro, tú haces la faena, yo atiendo y demás, ¿no? Entonces, todo esto que a veces queda como un poco bajo el agua de esta gestión colectiva que no necesariamente vemos, pues se ha hecho mucho más visible en la pandemia, ¿no? De hecho, bueno, esas redes han pasado en muchos lugares, no es tampoco solo una característica de las comunidades rurales, podríamos incluso pensar en ciudades, no sé, jóvenes que de repente empezaron a ir al súper para personas mayores y comprarles la despensa y las llevaban a domicilio para que los mayores no salieran de su casa porque pues, eran las personas más vulnerables, más expuestas. O sea, ha habido muchas redes de solidaridad, pero sí en la actividad turística pues han pasado, por ejemplo, han existido redes de trueque entre los diferentes actores del turismo, por ejemplo, alguna comunidad pesquera, pues empezó a troquear que pescado con otra comunidad que está más tierra adentro y que es productora de maíz, y entonces pues yo te cambio, ¿no? O yo produzco miel, entonces te voy a, ¿no? Entonces también todas estas redes pues se han activado, todo el tema del comercio local, de los pequeños productores, en la Ciudad de México, por ejemplo, ha habido pues una explosión de todos estos pequeños colectivos de consumidores y demás. Y el turismo, pues también, de cierta forma, en el medio rural está muy vinculado con el tema de la producción local, con el tema de pues las redes de solidaridad y demás, ¿no? Entonces creo que también esto pues se ha hecho mucho más visible, ¿no? Creo que también como un poco tercer o cuarto punto importante de impacto de esta pandemia, creo que ha sido un momento de mucha reflexión para las comunidades sobre el rumbo que querían dar a la actividad turística, ¿no? Cuando tenemos como estos momentos de crisis, pues siempre, digo, no solo lo ha sido para el turismo, también lo ha sido para muchas personas, pero como muchos se vuelven a replantear, ¿no? Un poco su forma de vida, sus propósitos en la vida. Mucha gente renunció a sus trabajos, dejó de vivir en la ciudad para irse a vivir en el campo, como que son momentos, también oportunidades de repensarse a nivel individual, familiar y demás. Y creo que también ha habido esta reflexión en la actividad turística, es decir, ¿qué queremos ofrecer a los turistas, ¿no? ¿Qué tipo de público queremos atraer, ¿no? ¿De dónde? Creo que ha habido una toma de conciencia sobre también la complejidad de manejar una actividad turística, ¿no? Porque es importante no olvidar que los actores del turismo rural son nuevos. El turismo rural tendrá 25 años, ¿no? A lo mucho, ¿no? Que está, digamos, más estructurado. Pero algunas experiencias tendrán 10 años, ¿no?
a veces son colectivos que no han vivido crisis de esa naturaleza. Entonces, cuando decía al inicio, pues que o sea, que mucha gente ya sabía que el turismo era una actividad muy expuesta a factores exógenos, pero hay ciertos actores que nunca habían vivido crisis de esa naturaleza. Entonces, cuando uno entra, se convierte, que en pescador, que en productor de agricultor y demás, a pues gente que trabaja en la actividad turística, pues no domina todos todo lo que vincula o lo que está vinculado con la actividad turística, todos los parámetros que hay que tomar en cuenta cuando uno maneja una actividad turística, ¿no? Entonces creo que eso es importante porque pues realmente hay gente como un poco, pues sí, nueva en esta actividad turística y la pandemia reveló, ¿no?, esta vulnerabilidad del turismo y pues las consecuencias un poco, las implicaciones de apostarle todo al turismo, ¿no? Es decir, de poner pues básicamente todos los huevos en una sola canasta. Y esto creo que es una toma de conciencia, ¿no?, para los actores del turismo en el medio rural, que pues por si no lo habían vivido, no les quedaba como claro, pues finalmente de la necesidad, prácticamente de la obligación, incluso para la sobrevivencia, ¿no?, de seguir vinculado con las actividades productivas, ¿no?, las actividades del campo y demás, porque al final eso es lo que hace que eres resiliente a las crisis y que tú puedes pensar en una economía campesina diversificada en la que el turismo tiene un papel importante, pero que pues el riesgo de apostarle todo a esta actividad, pues es que luego te quedas sin nada, ¿no? Y creo que eso pues lo aprendes a la mala, pero al final ha sido creo que un impacto importante en el medio rural y creo que ha detonado muchas reflexiones de los actores locales alrededor de la dependencia de su pues, economía hacia el turismo, ¿no? ¿Qué tanto como comunidad, incluso como familia, quieres depender de una actividad pues, tan expuesta a factores externos? Claro que la gente lo ha sabido manejar porque pues, los campesinos, pues también la agricultura es una actividad muy pues dependiente de factores exógenos, ¿no? Que si llovió demasiado, que si heló, que si, ¿no? Entonces, son factores que pues van integrando, la gente pues ya sabe, ¿no?, cómo también superar estos momentos en la vida, pero creo que sí es una reflexión pues bastante importante que sigue teniendo lugar en el mundo rural, ¿no? Ya, muy interesante. Me parece que, fíjate que yo tuve un tesista que se graduó apenas en este año, que realizó una investigación sobre justamente la parte de las afectaciones a través del COVID, a partir del COVID-19 en Majagual, Ajá. ¿no? Que cumple ciertas características de una comunidad pequeña, pero que tiene esto que tú mencionabas sobre la especialización económica centrada en el turismo. Y uno de los hallazgos que tuvimos en la investigación es esto que tú mencionabas sobre las redes de solidaridad, o sea, la capacidad de autoorganización de la comunidad nos sorprendió. Probablemente porque ahí sí hay como ya cierta experiencia en términos de las afectaciones de estos fenómenos hidrometeorológicos que llegan, ¿no? Y ya hay por lo menos algunas redes o unas estructuras establecidas de comunicación y de organización, pero evidentemente esta contingencia tuvo alcances mucho mayores de su estructuración de todo el sistema económico del turismo, más toda la contingencia de la inmovilización, ¿no? El cambio de visitante internacional a visitante doméstico, que tuvieron que hacer como muchas adaptaciones, aprender a manejar segmentos y hábitos de consumidores distintos, ¿no? Pero una cosa que resalta es justamente esto que
tú comentas en relación a las redes de solidaridad. Al principio de la pandemia, la población se puso de acuerdo e impidió el acceso de visitantes, ¿no? O sea, se apostaron ahí en el camino para impedir el acceso de visitantes para disminuir el número de contagios. Ellos no tuvieron prácticamente contagios en los 3 primeros meses, en donde todos estaban muertos de miedo de qué era lo que podía suceder. Y es un comportamiento emergente que no teníamos visualizado nunca antes en términos de esta crisis tan fuerte global, y que sorprenden estas capacidades de las poblaciones para enfrentar una cosa de esta magnitud, ¿no? Un poco de acuerdo contigo. Claro, sí. El tema ahí que es muy interesante es que estas redes de solidaridad siempre, digamos, han existido, ¿no? Están ahí. El tema es que muchas veces como que no las visibilizamos como tal, porque en la actividad turística y sobre todo en el medio rural, que es una actividad, o sea, que la actividad turística está sostenida por procesos colectivos, pues son muy evidentes. Pero si tú no pones el dedo como tal para evidenciar estas relaciones sociales que sostienen la actividad turística, pues no las ves. Y claro, una crisis de esa magnitud pues también ha destapado como un poco pues todo ese sistema de organización tradicional que ahí está, ¿no? Desde hace centenas de años, ¿no? Pero pues luego cuando no hay un elemento así como tan fuerte o que pues no pones el ojo como tal en esto, pues no necesariamente lo ves, ¿no? Y creo que la pandemia también lo que ha hecho es visibilizar estas redes, porque así de volada, pues todo el mundo empezó a organizarse y pues como tú dices, Mahahual es muy interesante porque Mahahual no se caracteriza por tener una actividad económica muy diversificada que digamos, ¿no? O sea, pues prácticamente toda la actividad económica está pues muy especializada y además en un tipo de turismo muy especificado que es el de crucero, ¿no? Entonces, claro, la economía se cayó de un día para el otro, básicamente. Y ahí las redes de solidaridad pues han sido como muy, muy interesantes en este sentido porque, pues claro, en otros espacios todavía dices, pues ya por lo menos tengo mi cosecha, o las redes de trueque y demás, pero aquí sí era como muy fuerte, ¿no? Sí, efectivamente, así fue. Quiero comentar dos cosas más, pero prefiero escuchar tu respuesta de la segunda pregunta, porque tengo dos temas ahí que consultarte, básicamente. Okay. Adelante, Cari. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los cambios que usted considera que pudiera tener el turismo en México en los próximos 5 años? Mira, no estoy seguro que, o sea, he pensado en esta pregunta, me ha costado un poco identificar cambios directamente vinculados con la pandemia. Creo que son cambios que ya venimos como viendo y que la pandemia como que ha acelerado un poco. No creo que han sido como cambios como tal que puedes decir, esto es como tal específico resultado de la pandemia, ¿no? Pero sí creo que los cambios los ha como, o a lo mejor el proceso de cambio lo han acelerado, ¿no? Yo ubico dos muy claros. Uno tiene que ver con la importancia del mercado nacional, ¿no? Que muchas veces la gente que estudia turismo pues piensa en turismo internacional, ¿no? Y hay muy pocos estudios en el turismo nacional y es, por supuesto, 10, 15 veces mayor al turismo internacional, ¿no? En términos de flujos y de divisas y demás, ¿no? Incluso yo me atrevería a pensar en mercado regional y por qué no en mercado local, ¿no? Creo que esto de, por ejemplo, las limitaciones de los movimientos de desplazamientos aéreos, por ejemplo, el tema de las fronteras, que si eres vacunado, que si no eres, que si cuántas vacunas, que si traes el PCR, que si no,
O sea, hemos visto también cómo pues cada país puede cerrar sus fronteras. Bueno, México ha sido, creo que la excepción en el mundo que nunca ha cerrado sus fronteras, pero la mayoría de los otros países pues los han cerrado. Y entonces dices, pues yo iba a viajar, o sea, vivo en Estados Unidos, iba a viajar en África y pues ya de repente pues me quedé en casa. Pues me quedé en casa, pero a lo mejor pues voy a ir a visitar al Parque Nacional de Joshua Tree, ¿no? No sé. Y creo que podríamos pensar mucho, pues también en México, pues en el mercado nacional, ¿no? Porque finalmente, pues también nos damos cuenta que mucha gente que vive en la ciudad, pues ni conoce, pues los alrededores, ¿no? No conoce, pues ciertos territorios rurales. Ahorita ya ni saben cómo se produce maíz ni de dónde sale la leche, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad muy importante para repensar el mercado turístico y pensar en el mercado nacional y regional, ¿no? Creo que incluso para el turismo rural tiene mucho, mucho que aportar en términos eh, pues de interculturalidad, ¿no? Porque a veces pues pensamos en México como una entidad así muy homogénea y no lo es, ¿no? O sea, hay gente muy desconectada del medio rural, ¿no? Y entonces creo que la propuesta justamente del turismo en el medio rural tiene un papel muy importante para hacer este puente un poco intercultural dentro del país, para pues reconectar con cultura, con incluso pues el medio natural y demás, ¿no? Entonces creo que uno de los cambios mayores que ya ha empezado, pero otra vez creo que la pandemia lo va como a acelerar mucho, es pues la importancia del mercado nacional y que también que los actores de la actividad turística en el medio rural pues desarrollen estrategias de mercadotecnia hacia el mercado nacional, porque también los mismos actores de la actividad turística como que tienden a pues pensar más en términos de turismo internacional, ¿no? Y creo que eso es como para mí una oportunidad muy, muy interesante de pues también repensar el sistema turístico en México, que por excelencia pues es un turismo receptor, ¿no? Como muchos países de la región. Pero creo que también tiene un potencial muy importante, solamente que pues la verdad es que hay pocos estudios. También es un turismo muy difícil de medir. Es mucho más fácil de saber pues, cuántos viajeros ingresaron en los aeropuertos, porque hay pues, estadísticas ya mucho más confiables y disponibles. Y por supuesto que nadie sabe si tú te llevaste tu coche de la Ciudad de México a Oaxaca. Y bueno, sí, a lo mejor, bueno, si te quedaste en un hotel tal vez hay algo, ¿no? Pero que si te quedaste en un Airbnb, que si te quedaste con la familia, que si te quedaste, pues ahí es la nebulosa estadística, ¿no? Pero hay una oportunidad muy importante, ¿no? En esto, ¿no? Entonces, creo que eso es como muy, pues muy importante, ¿no? De hecho, en muchos proyectos de turismo rural comunitario, el mercado nacional... Me desconecté. Ok, adelante, sigue. Perdón. Sigue, No, sigue. iba a decir que en realidad ya en muchos proyectos de turismo rural comunitario, el mercado nacional ya es más importante que el internacional. A lo mejor no en todos los lugares, ¿no? Tal vez en la península de Yucatán y Quintana Roo, pues las comunidades rurales, pues la mayor parte de sus visitantes pues son extranjeros. Pero hay muchos otros proyectos de turismo rural que en realidad pues su público es más nacional, ¿no? Entonces creo que esa es una tendencia importante. Luego puede haber como otras que no creo que sean como muy específicas al medio rural ni a México, pero que sí pueden como cambiar la forma de pensar y de manejar la actividad turística en el medio rural y tienen que ver con la manera en cómo viajamos. Por ejemplo, creo que la gente va a empezar a viajar tal vez menos veces, pero más tiempo, ¿no? Se va a quedar más tiempo en los lugares, en lugar de salir, pues a lo mejor, no sé, 3, 4 veces, pues va a salir una vez, pero tal vez se va a quedar más tiempo, ¿no? Por lo menos para los viajes de larga distancia, ¿no? Es decir, nacional o internacional.
Esto no solo por la crisis, por la pandemia, pero también por tema de crisis ecológica, ¿no? Pues ahorita ya cada vez hay más gente que está cuestionando, pues, tomar un avión para un fin de semana, ¿no? Y creo que también al contrario, se va a multiplicar los viajes de alcance como más local, regional, como de más de fin de semana. Creo que también la gente, después de la pandemia que ha estado como muy encerrada, pues ya tenemos esta necesidad de volver a comunicarnos, a vernos, a abrazarnos, a pues conocernos, ¿no? Y creo que por eso también, creo que eso está como muy vinculado con el mercado como regional, incluso local, ¿no? Gente, por ejemplo, de la misma ciudad de Oaxaca, que va a ir a la Sierra Norte, a los pueblos mancomunados para pues, hacer una caminata en el bosque, ¿no? Que a lo mejor era gente pues, que vivía en la ciudad y que pues no conocía, ¿no? O en Mérida, ¿no? Gente que vive en Mérida y ya que van a ir a empezar a visitar pues, los pueblos, ¿no? Y se van el fin de semana y así, ¿no? Eso otra vez no es que sea algo nuevo, pero creo que la pandemia va a reforzar estas prácticas, ¿no? Y otra tendencia, otro cambio que creo que igual no es nuevo, pero me parece que la pandemia también lo va como a acelerar, pues tiene que ver, por supuesto, y bueno, también se junta con el tema de la crisis pues, ecológica, sistémica, es la diversificación de las actividades turísticas hacia, todavía más, hacia el medio rural y pues ecosistemas preservados como áreas naturales protegidas, ¿no? Por supuesto que esta tendencia ya está muy clara desde varios años, pero otra vez creo que la pandemia también va a acelerar estos procesos. Creo que muchos proyectos de turismo rural que estaban como medio, como que pues no habían arrancado como tal, pero sí ya tienen una trayectoria larga, pero con flujos turísticos muy fluctuantes. Creo que también muchas de las iniciativas ya se van a consolidar en los siguientes años, porque sí vamos a observar una tendencia, creo que más clara, para pues visitar, descubrir estos espacios naturales y demás. Y creo que muchos proyectos que sí se van a consolidar, ¿no? En estos próximos meses, años, ¿no? Lo mismo un poco que ha sucedido con estas pues, redes de solidaridad con los productores locales, redes de consumidores, que las canastas, todo el tema del comercio local y demás. Creo que esa es como un poco la misma tendencia, aunque en otros ámbitos, pero es un poco esta misma tendencia de replantearnos, ¿no? Varios aspectos de nuestra vida. Y también creo que el turismo pues, va a aprovechar un poco este cambio, este replanteamiento, y mucha gente va a decir, no, pues yo estas vacaciones no me voy a Cancún, me voy a pues una comunidad rural, ¿no? Me voy a hospedar en unas cabañas y demás, ¿no? Creo que esto también pues, se va a ver como cada vez más visible. Sí, claro. Sobre todo yo creo que ya lo estamos viviendo, pero como usted lo menciona, en un momento se va a acelerar más y se va a consolidar. Adelante, doctor. Adelante, Cari. Es que estoy teniendo problemas con mi red, pero tú adelante, por favor. Sí, bueno, es lo que le comentaba al doctor. También esta crisis ecológica de la que menciona también se está viendo, y muchas personas, también pues la tecnología tiene mucho que ver en todo esto, y al ver que influencers, youtubers, este tipo de personas van a lugares que conectan con la naturaleza, influyen en las personas y van en busca de ese tipo de turismo, ya no tanto en el turismo de sol y playa, sino que ya un turismo más de naturaleza y más en convivencia con alguna comunidad para vivir experiencias justamente. Sí, creo que son como muchos factores que están confluyendo, ¿no? Porque claro, no es que sea como tal de la crisis o sea, del COVID, ¿no? Pero sí son como muchos factores que ya desde hace años como que van, o sea, como que llegan, luego retroceden un poquito y se hacen más presentes y luego se les suma como algún otro aspecto y ya como que son muchos factores. Y creo que ya esta tendencia de hecho ya ni es una tendencia, ya creo que es una realidad.
y bueno, la pandemia como que lo paró, pero ya lo va también como a multiplicar esta tendencia en los siguientes años. Esto también va a tener como muchos retos para las comunidades rurales, porque, pues claro, también creo que mencionaste, Karina, un tema importante, es el tema de la tecnología, ¿no? Que pues hace 20 años, pues mucha gente ni conocían estos proyectos, ¿no? O sea, muchos llegaban porque, pues por casualidad, porque alguien les dijo que existía, porque tú fuiste a la ONG ahí en San Cristóbal y te hablaron del proyecto de no sé qué, o que tenías un cuate que estaba en la Semarnat y que estaban apoyando a una comunidad y que tenían unas cabañas y que la CDI y no sé qué. Pero ahorita, pues ya toda esta información ya se encuentra, pues, una búsqueda muy sencilla, ¿no? Entonces, claro, ese es el factor tecnológico, es el tema, pues, de la comunicación mucho más clara, es el tema de la crisis ecológica, es el tema del COVID, ¿no? Son como ya muchas cosas, ¿no? Entonces ya es como, pues, muy claro esto, ¿no? Oye, Maxim, yo te planteo los dos temas las dos consultas que te decía hace rato, justamente en relación a la tecnología, tu opinión en relación a esta brecha digital de espacios rurales con los espacios urbanos, con los destinos de playa que tienen como mucho más avance en esto de la comercialización digital y ahí sí hay un rezago en relación a las comunidades rurales. Ese es uno. Y el otro, en relación a la parte de los modelos de negocio, tú mencionaste en tus respuestas de la primera pregunta algo sobre el modelo de negocio. A nivel internacional se está comentando que el modelo de negocio tendría que estar cambiando hacia tres características que, como bien dices, no son nuevas, ya se habían, se perfilaban, pero bueno, la recomendación en este momento para sobre todo para las MIPYMES que están tratando como de sobrevivir, de continuar en activo, ¿no? Se está recomendando que el modelo de negocio debe de tener al menos tres características: la innovación, que de eso ya se hablaba bastante, la sustentabilidad, que de igual forma, y la economía colaborativa, que a lo mejor este elemento, también ya se hablaba de él, pero a lo mejor este elemento cobra importancia a partir de este auge que también lo propició la pandemia de la economía colaborativa, ¿no? Sobre todo en la parte del consumo, con todos estos, Airbnb y los Uber, ¿no? Estos esquemas de colaboración económica, ¿no? Que se intensifica. Sí, ese es un temazo. A ver, voy a empezar por el más sencillo, la brecha tecnológica. Yo siento que, mira, por supuesto que esa brecha sigue existiendo y por supuesto que es difícil competir para las comunidades rurales con, pues, otros tipos de emprendimientos turísticos que, pues, tienen un acceso, pues, mucho más fácil, no solo a tecnología, pero también a recursos económicos para, pues, poder tener página web, estar referenciados, tener una plataforma de reservación en línea y demás, ¿no? Ya hay varias comunidades que tienen incluso sistemas de reservación en línea. Son, digamos, ya proyectos, pues, muy consolidados, ¿no? En Chiapas, las Guacamayas, por ejemplo, tiene esto. Ahora por lo menos todos tienen teléfono, que hace todavía algunos años algunos ni tenían todavía teléfono. Siento que también, a ver, yo luego a veces soy un poco como a la antigüita en esto, pero me parece que también es un filtro interesante para el medio rural, porque esto de estar como ultra conectados y demás, también denaturaliza un poco la relación social. Y esto de que en un clic ya puedes reservar tu hotel y no sé qué, pues esto hace que a veces como que ni sabes ni quién está atrás, ni hablaste con la persona, ni... Entonces yo siento que luego incluso puede ser como una oportunidad
de también tener un cierto tipo o sea, un cierto perfil de turistas que está como un poco, pues sí, alejándose de esta como la instantaneidad, ¿no? Pues ya reservé, ya le di clic, ya, ¿no? Puedo hacer todo en línea, ya con tarjeta de crédito, ya con todo, ¿no? Creo que también esto permite tener una especie de filtro un poco en el público porque cuando decía hace rato, va a ser un reto este cambio. Para las comunidades rurales sí lo va a hacer porque también hay que pensar en el tipo de perfil de turistas que pues quieren recibir las comunidades rurales, ¿no? Si quieres tener gente que no es consciente de los impactos del turismo, si quieres gente que no está educado a nivel ambiental, si quieres tener gente que pues no le importa a nivel cultural el lugar donde esté, que va a llegar con música, con no sé qué, ¿no? Entonces, como que también creo que esta brecha tecnológica que sí se ha reducido, pero creo que tampoco es la estrategia más idónea para las comunidades rurales, como que intentar como competir con otros negocios turísticos, ¿no? Me parece que también la diferenciación del turismo rural está también en la comercialización, ¿no? A lo mejor es un poco, no sé, tal vez podría parecer como un poco, pues muy extremo, ¿no? Pero creo que sí permite tener este filtro y seleccionar de cierta manera los turistas, ¿no? Porque los que van a llegar, pues a lo mejor es gente que ya tuvo que pasar por una pequeña investigación interna, aunque sí está la información en internet, pero claro que no puede reservar en línea, entonces sí vas a tener que hablar, y entonces sí tiene que ser gente como medio ahí, pues motivada, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, ese es para el tema de la brecha tecnológica. Luego, el modelo de negocio, creo que, mira, a mi parecer, todo el tema, por ejemplo, de sustentabilidad, ese es algo que las comunidades ya traen como muy, pues muy integrado, ¿no? O sea, no es que sea algo nuevo. Lo que es nuevo es que ya la gente lo empiece como a querer como meter en primer plano. Pero por supuesto que no esperaron a que les digan que tenían que ser sustentable para que lo fueran, ¿no? Realmente, pues la mayoría de las actividades que se ofrecen en los proyectos de ecoturismo comunitario, pues responden, tienen un impacto pues muy limitado, la infraestructura, hay cierto manejo del agua, de desechos, o sea, tampoco es que sea como elementos muy nuevos, ¿no? El tema de la economía colaborativa, siento que eso es un tema, sobre todo para espacios periurbanos, perirurales, ¿no? Es decir, espacios que están como en transición entre lo urbano y lo rural. ¿Por qué? Porque ahí en estos espacios sí hay como una tensión muy fuerte entre el modelo de gestión colectiva, comunitaria del turismo y la emergencia de pequeños negocios privados, ¿no? Hasta el momento en las comunidades rurales más, digamos, alejadas, el modelo de gestión tradicional de organización social ha predominado. Y este modelo de organización tradicional que del ejido, que de la comunidad indígena, pues es el que, digamos, se ha trasladado a la gestión de la actividad turística. Pero este modelo está en disputa. Está en disputa, ¿por qué? Porque ahora incluso muchos chavos de la misma comunidad, pues ya ahorita se están conectando directamente con grupos de turistas, están empezando a ofrecer sus servicios de guías. Por ejemplo, en los pueblos mancomunados hay chavos que ya empiezan a conectarse directamente con, por ejemplo, ofrecen, no son caminantes, rutas en bici, ¿no? Especializados como en tipo bici de montaña, ¿no? Entonces, como públicos muy especificados. Y ya como que traen sus propias personas, sin pasar por la organización tradicional, colectiva de la comunidad, ¿no? Entonces es muy interesante porque sí hay una tensión que se está generando, es muy nuevo, bueno, no muy nuevo, pero sí depende mucho de los lugares. Hay lugares donde está como mucho más visible, por eso hablaba de lugares como que están más en transición, como urbano, rural, en donde ya hay gente que puede comprar
casas, renovar, empezar a poner su renta en Airbnb, y esto pues ya como que va a empezar a explotar, ¿no? En el medio rural. Ya en el ámbito urbano ya lo hemos visto, la gentrificación de los centros históricos, que Querétaro, Guanajuato, San Miguel, Pátzcuaro, bueno, miles, ¿no? Mérida, bueno, muchos. Pero esto también ya le va a pegar al medio rural de manera gradual, ¿no? Ahorita son estos espacios como que periurbano, perirural, ¿no? Que ya hay como gente que vive en el medio rural, pero sigue vinculado con espacios urbanos, y ahí va a empezar, ¿no? Que el Airbnb, que demás, ¿no? Pero ahí tampoco son lugares donde la organización social tradicional es muy importante. Sí está, pero ya ha perdido como mucha fuerza. En los lugares donde todavía hay una organización social tradicional preponderante y muy, muy fuerte, va a tardar, pero sí va a llegar. Bueno, a lo mejor es un poco pesimista como visión, pero sí siento que incluso en estos lugares, pues estos cambios se van a operar, ¿no? Tal vez con más tiempo, tal vez de manera como más gradual, pero sí eventualmente va a llegar, ¿no? Todavía hay muchos candados, ¿no? Que no se puede comprar, o es difícil de comprar, o no hay títulos de propiedad porque es ejido, pero ahorita ya se puede fraccionar y ya te pueden vender, y ya si te pueden vender, pues tú ya también le puedes como remodelar y ya te puedes brincar, digamos, esta organización colectiva. Siento que estos modelos ya hasta ahora eran como muy claros, ¿no? Que en las comunidades rurales pues era como el modelo de cooperativa, colectivo, de ejido y demás, pero esto ya se está reconfigurando, ¿no? O sea, este análisis que venimos haciendo desde hace 15 años, ¿no? Ya poco a poco ya no va a ser tan válido, ¿no? Esto pues va a depender de los lugares, va a ser como gradual, pero sí se da esta tensión, ¿no? Muy bien, muchas gracias, qué interesante. No, pues gracias por la pregunta. O sea, sí lo tengo como presente, pero a veces como que son cosas que uno a veces no quiere ver de manera muy, muy clara, ¿no? Pero sí. No, pero muy bien, la reflexión que has hecho me parece que es muy interesante, de mucho aprendizaje de la realidad de las comunidades, ¿no? En relación a estos procesos más bien de carácter urbano, de desarrollo de ámbitos de carácter urbano, pero que están influyendo, ¿no? Que están llegando, como tú lo dices, en estas transiciones. Me parece de verdad muy significativo cómo lo estás planteando, cómo nos lo estás compartiendo la manera de cómo lo estás viendo. Eso me parece que es muy, muy alimentador, ¿no? De la realidad. Adelante, Karin. Gracias, doctora. Y bueno, ya pasando a nuestra última pregunta, más que pregunta es si nos podría comentar o mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas y el por qué serían pertinentes para estudiar la crisis del turismo en México. Pues mira, yo creo que justamente retomando lo que estábamos diciendo, el tema de la gobernanza del turismo es pues una línea ya que va a ser como muy, muy importante, ¿no? Justamente el tema de analizar el papel de los diversos actores del turismo, cómo se toman las decisiones, cómo afectan esas decisiones, las relaciones de poder entre los actores y demás, creo que esa es una línea pues ya muy importante, ¿no? Y tiene que ver con lo que estábamos diciendo, porque también en el mundo rural pues sí va a haber como esas tensiones, ¿no? Entonces estudiar los modelos de gobernanza de la actividad turística creo que es muy importante, porque los modelos tradicionales pues también se están como moviendo, ¿no? Entonces creo que las tensiones entre pues, los actores locales de las comunidades, los actores privados, actores por supuesto gubernamentales, el tema de las políticas públicas, creo que todo esto pues habla de cómo pues la gobernanza turística se está reconfigurando, ¿no? Y creo que eso es como muy básico, ¿no? Cómo podemos repensar la gobernanza del turismo en los territorios
para que esta gobernanza en realidad esté más al servicio de los habitantes que al contrario, ¿no? Porque hasta ahora, pues muchas veces los habitantes son los que están al servicio del turismo, ¿no? Pero también podríamos como invertir esta manera de pensar, ¿no? Y esto pues pasa por esta gobernanza turística, por supuesto una gobernanza, pues tirarle a una gobernanza turística más horizontal, más sustentable, en donde los actores locales puedan todavía tener como un peso pues muy importante en las decisiones que se toman en el territorio, ¿no? Porque esto era todavía algo muy claro y muy evidente en los territorios rurales, ¿no? Porque los que toman decisiones pues eran en las asambleas, ¿no? Tú podías llegar y tener tu propuesta de turismo y demás, pero si no tienes acceso al bosque, si no tienes acceso al recurso, pues no puedes ofrecer tu actividad turística porque pues hay una institución colectiva existente. Pero esto también se está moviendo, ¿no? Entonces el tema de gobernanza turística me parece que pues esa es una línea pues muy interesante y que seguramente va a tomar como importancia en los siguientes tiempos, creo que es siguientes años, creo que es una tarea pues sumamente importante en la que pues, los que hacemos investigación en turismo debemos también de coparticipar, ¿no? Con otros actores. No es que sea, pues, pues le toca a la Sectur, ¿no? No, pues en realidad nos toca a nosotros como académicos, porque hay muchos temas ahí vinculados pues con la gobernanza, muchos trabajos, ¿no? Realizado, pero también pues deben de participar, por supuesto, los actores locales, actores privados, las comunidades y actores públicos, ¿no? Entonces, ese es un trabajo pues realmente colaborativo entre los diferentes actores interesados en el turismo, dependiendo del interés que tengas, ¿no? Pero creo que todas las personas vinculadas de cerca o de lejos a la actividad turística debemos de coparticipar, ¿no? Creo que eso también, el tema de la gobernanza revela también esta necesidad. Por supuesto que lo de las estrategias de investigación colaborativa ya es algo cada vez pues, más presente, pero creo que también no va a ser posible trabajar esta línea de gobernanza sin un enfoque colaborativo y de investigación-acción, ¿no? Entonces creo que esto también es muy importante, pues empezar como a vincular pues esta línea de investigación con enfoques de investigación, porque no es lo mismo la línea y el enfoque. Uno puede estudiar pues cualquier cosa desde diferentes enfoques de investigación, y creo que ya debemos como conjuntar un poco este estudio de la gobernanza pues con un enfoque de investigación colaborativa en el que finalmente la voz de diferentes actores pues pueda ser escuchada, y así es como vamos a poder como construir esta nueva gobernanza turística en el ámbito rural, y una gobernanza pues más transversal, ¿no? Porque lo de las políticas públicas pues muy verticales, creo que esto pues ya debe de quedar ya en el olvido, básicamente, ¿no? Y pues yo creo que otra línea de investigación interesante es otra vez el tema de la resiliencia del turismo, ¿no? Claro que en mi interés particular, digamos, la resiliencia de las comunidades rurales vinculadas con el turismo, porque nuevamente no es lo mismo ejercer el turismo en ámbitos rurales que en otros espacios, ¿no? Y me parece muy interesante empezar a investigar cómo las comunidades rurales van creando nuevas ofertas turísticas, están diseñando, inventando otras formas de gestión de la actividad turística. Creo que todo eso es muy rico, ¿no? Y nos da como muchos elementos para analizar en este marco del concepto de la resiliencia, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo la sociedad responde en su conjunto hacia factores externos. Es muy interesante porque algunas comunidades cómo lograron mitigar los efectos de la pandemia y como otras no. ¿Por qué? ¿No? El tema de la diversificación y la especialización de la economía campesina, creo que ese es un temazo también, porque ahí hay muchos elementos, aprendizajes que podemos como analizar y que nos pueden ayudar a resolver otras crisis en el futuro, ¿no? ¿Por qué una comunidad y otra con características más o menos similares? Pues algunas la llevaron peor que otras, ¿no? Básicamente, o algunas lograron como medio mitigar y otras no tanto.
¿no? Entonces creo que el análisis de todos estos como factores para pensar cómo podemos reducir la vulnerabilidad de los actores hacia el turismo, ¿no? Creo que eso es como muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas como tendencias también que veremos como en el futuro a nivel de investigación. Absolutamente de acuerdo contigo en esta parte de la investigación, acción, de la investigación colaborativa. Así, totalmente de acuerdo. Me parece que es justamente lo que tendríamos que estar trabajando, esto de responsabilidad social o de retribución social. Ahí coincido contigo en que esa es la estrategia a seguir para poder estar acercándonos a las comunidades y trabajando con grupos vulnerables, ¿no? Mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, los trabajos, las admisiones, el reconocimiento de los géneros, ¿no? Yo creo que coincido contigo absolutamente de que esta es la línea sobre la cual tendríamos que focalizar nuestros esfuerzos. Sí, por supuesto. Sí, sí. O sea, es cierto que el tema de la responsabilidad social de la universidad hacia la sociedad civil, pues ha sido como muy, o sea, muy invisibilizada, ¿no? Y bueno, hay muchos factores que podríamos como poner sobre la mesa para que nos llevaron a esta situación, pero creo que sí es importante ya empezar a pues tomar más conciencia de la responsabilidad de la academia en pues participar en la resolución de ciertos problemas de la sociedad, porque si no seguimos como muy fracturados en términos de sociedad, que pues eso le toca al gobierno, eso le toca a la academia, eso le toca al ámbito privado, y entonces pues ya no hay diálogo, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. No sé, Cari, si tienes algún otro comentario. No, no, doctora, me parece que concuerdo con ambos en cuanto a estas líneas de investigación. Y pues gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustó mucho el formato. Muchas gracias, Maxim. Bueno, he aprendido mucho me has puesto varios focos, iluminado varios aspectos de esta parte de la ruralidad, ¿no? El turismo en la ruralidad a partir del COVID, pero no nada más a partir del COVID, sino Claro. en este momento, ¿no? Al corte, qué es lo que se está visualizando en este aspecto, lo que tú decías, considerando escalas y territorios, ¿no? Me gustó mucho este señalamiento. Maxim, muchas gracias. Ha sido una delicia poder escucharte y espero que tengamos una próxima oportunidad para volver a platicar sobre este tema. Sí, encantado. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.